Jamás tendrás clase ni elegancia, el rugido del motor V12 de la Ferrari 488 GTB azul metalizado de Sebastián Herrera se ahogó súbitamente en medio del tráfico de Polanco, Ciudad de México. A sus 32 años, el heredero del imperio hotelero más grande del país jamás había experimentado la humillación de quedarse varado en plena avenida Presidente Masaryk, rodeado de las boutiques más exclusivas, donde solía gastar más en una tarde que muchas familias en un año entero. Sebastián bajó del vehículo con su traje Armani impecable, revisando nerviosamente su Rolex Daytona, mientras la fumarada gris que emanaba del capó atraía las miradas curiosas de transeúntes y otros conductores. Su primera reacción fue llamar a la concesionaria oficial, pero le informaron que el servicio de grúa tardaría al menos 2 horas en llegar debido al tráfico vespertino. La desesperación comenzó a apoderarse de él cuando recordó que tenía una junta crucial con inversionistas japoneses en menos de 3 horas. Fue entonces cuando notó el pequeño taller mecánico El Águila Dorada en una calle lateral, medio escondido entre edificios comerciales más modernos. El lugar parecía un anacronismo en esa zona exclusiva, con su fachada modesta, herramientas colgando de las paredes exteriores y el inevitable aroma a aceite quemado flotando en el aire. Sebastián nunca había pisado un taller mecánico en su vida. Sus autos siempre recibían servicio a domicilio o en las lujosas instalaciones de las concesionarias oficiales. Dentro del taller, Joaquín Mendoza, de 28 años, terminaba de ajustar la transmisión de un Tsuru cuando escuchó el rugido ahogado de la Ferrari. Limpió sus manos callosas en un trapo manchado de grasa y salió a investigar. Joaquín había crecido entre motores desde los 8 años, cuando su padre le enseñó que cada máquina tenía su propio lenguaje y que un buen mecánico debía saber escucharlo. Sus ojos expertos identificaron inmediatamente el problema por el sonido y el humo. Sobrecalentamiento del sistema de refrigeración, probablemente una bomba de agua defectuosa. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián se acercó al taller con evidente reluctancia, manteniendo la distancia como si el lugar pudiera contaminar su ropa de diseñador. Joaquín se presentó con una sonrisa amable y se ofreció a echarle un vistazo al vehículo. El contraste entre ambos hombres era abismal. Sebastián irradiaba privilegio desde cada fibra de su ser, desde su cabello perfectamente peinado con gel importado hasta sus zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de 3 personas. Mientras que Joaquín vestía un overol azul desgastado, tenía las uñas permanentemente manchadas de grasa y callos en las manos que hablaban de décadas de trabajo duro. ¿Tú sabes de Ferraris?, preguntó Sebastián con un tono que destilaba incredulidad y desprecio apenas disimulado. Joaquín asintió tranquilamente, explicando que había trabajado con varios superdeportivos y que el problema parecía ser del sistema de refrigeración. Sebastián lo siguió hasta donde estaba estacionada la Ferrari, observando con disgusto cómo las manos sucias de Joaquín se acercaban a su preciado vehículo. Joaquín abrió el capó con cuidado reverencial, sus ojos recorriendo cada componente con la precisión de un cirujano evaluando a su paciente. Sebastián no podía entender cómo alguien vestido de esa manera podía siquiera pretender comprender la complejidad de una máquina italiana de más de 6 millones de pesos. Pero necesitaba salir de esa situación desesperadamente. Es la bomba de agua, diagnosticó Joaquín después de una inspección minuciosa. Se puede reparar, pero va a tomar unas 3 horas conseguir la pieza y hacer el trabajo correctamente. También veo que el termostato está fallando y hay una pequeña fuga en una manguera del radiador.
Sebastián sintió como si le hubieran dado una bofetada. 3 horas significaba perder la junta más importante de su carrera empresarial. Su frustración se transformó rápidamente en ira, y esa ira buscó un objetivo fácil en el humilde mecánico que tenía enfrente. «¿Tú qué puedes saber de un auto como este?», explotó Sebastián, su voz subiendo varios decibeles. «Esto vale más que todo lo que vas a ganar en tu vida entera. Seguramente ni siquiera has visto una Ferrari de cerca». Joaquín mantuvo la calma, acostumbrado a ese tipo de reacciones de clientes adinerados que llegaban a su taller por emergencia. «Señor, entiendo su frustración, pero puedo arreglar su auto. Tengo experiencia con...» «¡Experiencia!». Sebastián soltó una carcajada cruel que resonó por todo el taller, atrayendo la atención de otros mecánicos y clientes presentes. «¿Qué experiencia puedes tener tú? Mírate, pareces un indigente. Jamás tendrás clase ni elegancia, no importa cuánto pretendas saber de autos finos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros trabajadores del taller se quedaron petrificados, algunos con herramientas aún en las manos, todos testigos de la humillación gratuita que acababa de recibir su compañero más respetado. Joaquín sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho, pero su rostro no mostró la herida. Había aprendido desde joven a mantener la dignidad, incluso cuando otros trataban de arrebatársela. «Tiene razón, señor», respondió Joaquín con voz tranquila pero temblorosa. «Disculpe la molestia, quizás debería llamar a la concesionaria oficial». Sebastián, satisfecho con haber puesto al mecánico en su lugar, cerró el capó de su Ferrari con un golpe seco y regresó al interior del vehículo para hacer llamadas. Logró contactar con un servicio de grúa privado que costaría 5 veces más, pero llegaría en media hora. Mientras esperaba, no pudo evitar notar cómo Joaquín había vuelto a su trabajo anterior, sus movimientos precisos y conocedores, como si el incidente no hubiera ocurrido. Cuando finalmente llegó la grúa, Sebastián se sintió aliviado de poder alejarse de ese ambiente que consideraba inferior. Subió a un taxi que había llamado y se dirigió hacia las oficinas corporativas de su familia, sin imaginar que acababa de cometer el error más grande de su vida. La grúa llevó la Ferrari directamente a la concesionaria oficial en Santa Fe, donde Sebastián esperó otras 2 horas para que le dijeran exactamente lo mismo que Joaquín había diagnosticado en 5 minutos. Bomba de agua defectuosa, termostato dañado y fuga en manguera del radiador. El costo del arreglo sería de 120,000 pesos y tardarían 2 días porque necesitaban ordenar las piezas directamente de Italia. Sebastián perdió la junta con los inversionistas japoneses, un contrato que representaba la construcción de 3 hoteles de lujo en Cancún por un valor superior a los 2.000 millones de pesos. Su padre, don Aurelio Herrera, fundador del imperio hotelero, lo llamó esa misma noche para expresar su decepción. La oportunidad con los japoneses había sido crucial para la expansión internacional que la empresa necesitaba urgentemente. Durante los siguientes días, mientras esperaba que repararan su Ferrari, Sebastián no podía quitarse de la mente la imagen del mecánico al que había humillado. Algo en los ojos de Joaquín, una dignidad serena que había permanecido intacta incluso bajo el ataque verbal, lo inquietaba. Decidió regresar al taller, supuestamente para disculparse, pero en realidad movido por una curiosidad que no lograba explicarse. Cuando llegó al Águila Dorada, un jueves por la tarde, Joaquín estaba trabajando en el motor de un BMW Serie 7, sus manos moviéndose con una precisión casi artística entre los componentes. Sebastián observó desde la entrada, notando detalles que había pasado por alto en su primer encuentro.
La organización meticulosa del taller, la calidad profesional de las herramientas, la forma en que otros mecánicos consultaban a Joaquín sobre problemas complejos. ¿Se le ofrece algo, señor?, preguntó Joaquín sin levantar la vista del motor, habiendo notado la presencia de Sebastián reflejada en el cristal del auto. Sebastián se acercó tímidamente, una actitud completamente nueva para él. Quería disculparme por lo del otro día. No debí hablarte así. Joaquín finalmente lo miró, sus ojos mostrando más tristeza que resentimiento. No se preocupe, señor, ya estoy acostumbrado. Esa respuesta golpeó a Sebastián más fuerte que cualquier reproche podría haberlo hecho. ¿A qué te refieres con que ya estás acostumbrado? A que la gente me juzgue por cómo me veo, señor. Pasa seguido cuando llegan clientes con autos caros. Creen que por trabajar con las manos no puedo saber nada importante. Sebastián se sintió como un niño regañado, pero su curiosidad pudo más que su vergüenza. ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí? 10 años, señor. Empecé como ayudante cuando tenía 18, después de que mi papá se accidentó y ya no pudo seguir trabajando. La conversación fue interrumpida por la llegada de otros clientes, y Sebastián se retiró prometiendo regresar otro día. Durante el camino a casa, no pudo dejar de pensar en la historia de Joaquín, en cómo había asumido responsabilidades tan jóvenes y cómo había mantenido su dignidad incluso después de ser humillado públicamente. Esa noche, Sebastián hizo algo que jamás había hecho. Investigó sobre mecánica automotriz. Descubrió que los diagnósticos que Joaquín había hecho de su Ferrari eran exactos y que la reparación sugerida era la correcta. También se enteró de que trabajar con superdeportivos requería conocimientos muy especializados que no cualquier mecánico poseía. La semana siguiente, movido por una mezcla de culpa y curiosidad genuina, Sebastián regresó al taller. Esta vez llevaba café para todos los trabajadores, un gesto que sorprendió enormemente a Joaquín y sus compañeros. Durante la conversación, Sebastián descubrió que Joaquín no solo era mecánico, sino que había estudiado ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose con mención honorífica. ¿Estudiaste ingeniería?, preguntó Sebastián incrédulo. Sí, señor. De noche, mientras trabajaba aquí de día, me tomó 7 años terminar la carrera, pero lo logré. ¿Y por qué sigues aquí? Con ese título podrías trabajar en cualquier empresa automotriz. Joaquín sonrió tristemente. Tuve ofertas, señor. BMW me ofreció trabajo en su planta de San Luis Potosí, General Motors también me buscó, pero este taller es de la familia. Mi abuelo lo fundó, mi papá lo manejó hasta que se accidentó y ahora yo me hago cargo. Además, aquí puedo ayudar a gente del barrio que no tiene dinero para llevar sus autos a concesionarias caras. Sebastián quedó impactado. No solo había juzgado mal a Joaquín profesionalmente, sino que había humillado a un hombre que había sacrificado mejores oportunidades por lealtad familiar y servicio a su comunidad. La vergüenza que sintió fue abrumadora. ¿Tu papá qué le pasó?, preguntó con voz suave. Accidente laboral hace 10 años. Una grúa se desplomó y le aplastó la pierna derecha. Los doctores dijeron que ya no podría trabajar de mecánico. Yo tenía que elegir entre seguir estudiando con una beca que había conseguido para irme a Estados Unidos o quedarme a mantener el negocio familiar. ¿Y elegiste quedarte? Mi papá había trabajado 30 años para construir este lugar, señor. No podía dejarlo morir. Además, mi mamá necesitaba ayuda para cuidarlo durante la rehabilitación. Cada palabra de Joaquín era como una bofetada moral para Sebastián. Había pasado su vida entera disfrutando privilegios que nunca tuvo que ganar, mientras que este hombre había sacrificado sus sueños personales por responsabilidad familiar y amor genuino.
Durante las siguientes semanas, Sebastián comenzó a visitar el taller regularmente, supuestamente para supervisar servicios menores a otros autos de su colección, pero en realidad para conocer mejor a Joaquín. Descubrió que el mecánico no solo dominaba perfectamente el español, sino que también hablaba inglés fluido e incluso algo de italiano, idiomas que había aprendido para poder leer manuales técnicos especializados. También se enteró de que Joaquín daba clases gratuitas de mecánica básica los sábados por la mañana a jóvenes del barrio que querían aprender un oficio. Su casa, que Sebastián conoció cuando fue invitado a comer por la familia, era modesta, pero impecablemente organizada, llena de libros técnicos y trofeos, de un campeonato regional de diagnóstico automotriz que había ganado 3 años consecutivos. La madre de Joaquín, doña Carmen, recibió a Sebastián con la calidez típica de las familias mexicanas trabajadoras, sin saber inicialmente quién era o qué había pasado entre su hijo y él. Durante la comida, Sebastián escuchó historias sobre los sacrificios que había hecho la familia para que Joaquín pudiera estudiar, cómo habían vendido hasta el auto familiar para pagar sus libros universitarios y cómo Joaquín había trabajado 18 horas diarias durante años para mantener a flote tanto sus estudios como el taller. Don Roberto, el padre de Joaquín, se movilizaba con dificultad, pero conservaba una mente aguda y manos expertas para trabajos delicados. Le contó a Sebastián cómo había enseñado a su hijo desde niño que el trabajo honesto era la única forma de mantener la dignidad, sin importar lo que otros pensaran sobre los oficios manuales. «Mi hijo», dijo don Roberto con orgullo evidente, «tiene manos de oro. Puede escuchar un motor y saber exactamente qué le pasa, pero más importante, tiene un corazón noble. Nunca ha dejado que nadie se vaya sin arreglar su carro, aunque no tenga dinero para pagar». Sebastián se enteró de que Joaquín había reparado gratis los autos de viudas, estudiantes y trabajadores en apuros económicos, a veces usando sus propios ahorros para comprar las piezas necesarias. También supo que había rechazado ofertas para mudarse a talleres más lujosos, porque no quería abandonar a los clientes de bajos recursos que dependían de sus precios justos. Fue durante una de estas visitas que Sebastián presenció algo que cambió completamente su perspectiva. Un empresario medianamente exitoso llegó al taller con un Porsche 911 que tenía problemas de transmisión. El hombre, claramente nervioso por estar en un taller de barrio, trató de manera despectiva a Joaquín, cuestionando constantemente su capacidad y haciendo comentarios clasistas. Sebastián observó cómo Joaquín mantuvo la calma profesional, diagnosticó el problema correctamente y explicó la reparación necesaria con paciencia infinita, a pesar de los comentarios humillantes. Cuando el empresario finalmente se fue, prometiendo regresar para recoger su auto reparado, Sebastián se acercó a Joaquín. «¿Por qué aguantas que te traten así?» Joaquín se encogió de hombros. «Señor, cada persona carga sus propias heridas. Ese hombre probablemente se siente inseguro y necesita menospreciar a otros para sentirse mejor consigo mismo. Yo no voy a dejar que su dolor se convierta en el mío». La sabiduría y madurez emocional de Joaquín dejaron a Sebastián sin palabras. Se dio cuenta de que durante toda su vida había sido exactamente como ese empresario, usando su posición económica para sentirse superior a personas que, en realidad, eran superiores a él en valores, conocimiento y carácter. Esa noche, Sebastián tuvo una larga conversación con su padre sobre responsabilidad social y propósito de vida. Don Aurelio,
Sorprendido por el cambio en la actitud de su hijo, le contó cómo él mismo había comenzado como un empleado hotelero de nivel básico y había construido su imperio a través de trabajo duro y respeto por todas las personas, sin importar su posición social. «Hijo», le dijo don Aurelio, «el dinero y la posición pueden abrir puertas, pero son el carácter y los valores los que determinan qué haces una vez que entras por esas puertas». Sebastián decidió que era hora de hacer algo significativo para compensar su comportamiento pasado y demostrar que había aprendido las lecciones que Joaquín le había enseñado sin proponérselo. Investigó sobre programas de capacitación técnica y descubrió que había una gran demanda de mecánicos especializados en tecnología automotriz avanzada, pero pocas oportunidades de formación para jóvenes de bajos recursos. Desarrolló un plan para crear un centro de capacitación técnica automotriz de última generación, equipado con la tecnología más avanzada y dirigido por profesionales experimentados. El centro ofrecería becas completas para jóvenes prometedores y tendría una clínica automotriz que proporcionaría servicios gratuitos o de bajo costo para familias necesitadas. Cuando Sebastián le presentó la idea a Joaquín, proponiéndole que fuera el director técnico del proyecto, la reacción inicial fue de incredulidad. «¿Por qué haría usted algo así por mí?», preguntó Joaquín, genuinamente confundido. «Porque me enseñaste algo que 32 años de privilegios no pudieron enseñarme», respondió Sebastián con honestidad brutal. «Me enseñaste que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y tú has dado más con menos recursos de los que yo he dado con todos mis privilegios». Joaquín necesitó tiempo para considerar la propuesta. Su primera preocupación era qué pasaría con el taller familiar y los clientes que dependían de él. Sebastián ya había pensado en eso. El nuevo centro incluiría una sección dedicada a servicios comunitarios, donde el taller El Águila Dorada podría operar con instalaciones mejoradas mientras mantenía su misión social. La propuesta también incluía becas universitarias para que otros jóvenes mecánicos pudieran estudiar ingeniería como había hecho Joaquín, y un programa de intercambio con universidades técnicas internacionales para actualizar constantemente los conocimientos del staff. Después de consultar con su familia, Joaquín aceptó la propuesta, pero con condiciones específicas. El centro debía mantener su compromiso social a perpetuidad. Una parte de las instalaciones se dedicaría siempre a servicios gratuitos para familias de bajos recursos, y él tendría autonomía completa sobre los aspectos técnicos y pedagógicos del proyecto. Sebastián aceptó todas las condiciones y agregó una más propia. Quería trabajar personalmente en el centro, no como jefe o supervisor, sino como aprendiz, para entender realmente lo que significaba el trabajo manual y servir a otros. La construcción del Centro de Excelencia Técnica Automotriz Joaquín Mendoza tomó 8 meses. Durante ese tiempo, Sebastián trabajó medio tiempo en el taller original, aprendiendo mecánica básica y, más importante, aprendiendo humildad. Sus manos se ensuciaron por primera vez, su espalda dolió después de días largos trabajando, y experimentó la satisfacción profunda de reparar algo con sus propias manos. Los medios de comunicación siguieron la historia con fascinación. El heredero millonario, que había abandonado su oficina con aire acondicionado para trabajar en un taller mecánico. Algunos lo criticaron como un truco publicitario, otros lo celebraron como un ejemplo de responsabilidad social genuina. Sebastián no se inmutó ante las críticas. Había encontrado un propósito que iba más allá de generar ganancias o mantener el estatus social.
había descubierto que la verdadera satisfacción venía de contribuir al crecimiento de otros y de usar sus privilegios para crear oportunidades reales. El día de la inauguración del centro, Sebastián insistió en que Joaquín diera el discurso principal. Frente a una audiencia que incluía empresarios, políticos, medios de comunicación y, más importante, las familias de los primeros estudiantes becados, Joaquín habló sobre segundas oportunidades y sobre cómo las personas pueden cambiar cuando están dispuestas a ver más allá de sus prejuicios. Hace un año, dijo Joaquín, un hombre llegó a mi taller y me juzgó por mi apariencia. Sus palabras dolieron porque atacaron algo que valoro mucho, mi dignidad como trabajador. Pero ese mismo hombre me enseñó algo valioso, que todos podemos crecer, todos podemos cambiar y todos merecemos segundas oportunidades cuando estamos genuinamente dispuestos a aprovecharlas. Durante su discurso, Joaquín reveló algo que sorprendió incluso a Sebastián. Había estado ahorrando durante años para crear exactamente el tipo de centro que ahora estaban inaugurando, pero había calculado que le tomaría 15 años más reunir los fondos necesarios. Don Sebastián, continuó Joaquín mirando directamente a su socio, no solo me dio los recursos para hacer realidad este sueño, sino que me dio algo más valioso. Me demostró que las personas realmente pueden cambiar cuando abren su corazón a aprender. Después del discurso, mientras observaban a los primeros estudiantes explorando las instalaciones de última generación, Sebastián le preguntó a Joaquín si había perdonado realmente las palabras crueles del primer encuentro. Don Sebastián, respondió Joaquín con una sonrisa. Esas palabras dolieron en su momento, pero ahora las veo como el comienzo de algo hermoso. Si usted no las hubiera dicho, tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer al hombre bueno que llevaba adentro. 6 meses después de la inauguración, el centro había graduado a su primera generación de técnicos especializados, todos con empleos seguros en concesionarias y talleres de alta gama. La lista de espera para ingresar al programa crecía cada mes, y otras ciudades mexicanas habían solicitado información para replicar el modelo. Sebastián había encontrado su verdadera vocación en el trabajo social y la educación técnica. Mantenía sus responsabilidades en el negocio hotelero familiar, pero dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía al centro y a proyectos similares. Su relación con Joaquín había evolucionado de empleador-empleado a una amistad profunda basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. Un sábado por la tarde, mientras trabajaban juntos en el diseño de un nuevo programa de certificación internacional, Joaquín le preguntó a Sebastián qué había sido lo más difícil de su proceso de cambio. Admitir que había estado completamente equivocado sobre lo que significa el éxito verdadero, respondió Sebastián sin dudar. Durante 32 años, creí que el dinero y el estatus me hacían mejor persona. Tú me enseñaste que el éxito real se mide por cuánto contribuyes al crecimiento de otros y por cuánto respeto generas a través de tus acciones. ¿Y qué fue lo más fácil?, preguntó Joaquín curioso. Sebastián sonrió. Aprender a respetarte. Una vez que dejé de lado mis prejuicios, fue imposible no admirar tu conocimiento, tu dedicación y tu carácter. Lo difícil fue perdonarme a mí mismo por haber tardado tanto en verlo. Esa conversación fue interrumpida por el ruido familiar de un helicóptero acercándose al centro. Sebastián había comenzado a usar el helicóptero de la empresa para transportar rápidamente piezas especializadas que necesitaban para los proyectos de los estudiantes más avanzados. Mientras el aparato aterrizaba en la plataforma que habían construido para ese propósito, varios estudiantes salieron a observar con curiosidad y emoción. Joaquín observó la escena y reflexionó sobre el cambio extraordinario que había presenciado en Sebastián.
El hombre arrogante que había llegado a su taller humilde en una Ferrari descompuesta se había transformado en alguien que usaba sus recursos para elevar a otros, que había cambiado el lujo superficial por el propósito profundo. ¿Sabe qué, don Sebastián?, dijo Joaquín mientras veían a los estudiantes emocionados acercarse al helicóptero. Creo que al final sí tiene usted clase y elegancia, pero no la que yo pensaba que necesitaba, sino la que realmente importa, la clase que viene de servir a otros y la elegancia que nace de la humildad verdadera. Sebastián sintió que esas palabras cerraban un círculo que había comenzado con crueldad y terminaba con redención. Había aprendido que la verdadera elegancia no se compraba en boutiques exclusivas ni se heredaba con apellidos aristocráticos, sino que se ganaba cada día a través de acciones que honraban la dignidad propia y ajena. Al final del día, mientras el sol se ocultaba sobre las instalaciones del centro que habían construido juntos, tanto Sebastián como Joaquín entendieron que habían sido parte de algo más grande que una simple historia de disculpas y perdón. Habían demostrado que las personas pueden cambiar genuinamente cuando están dispuestas a confrontar sus prejuicios, que las segundas oportunidades valen la pena cuando se aprovechan con sinceridad y que la verdadera riqueza se mide por la capacidad de transformar privilegios personales en oportunidades para otros. La historia de su encuentro se había convertido en leyenda local. El día que un insulto clasista se transformó en el catalizador para uno de los programas de educación técnica más exitosos del país. Pero para ellos, la verdadera victoria no estaba en los reconocimientos o la cobertura mediática, sino en las vidas jóvenes que estaban siendo transformadas cada día a través de educación, oportunidades y, sobre todo, del ejemplo de que las diferencias sociales pueden convertirse en puentes de entendimiento cuando se construyen sobre bases de respeto mutuo y propósito compartido.